El Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias y el municipio capitalino firman un convenio para reforzar las capacidades de respuesta frente a desastres naturales o eventos adversos en la ciudad capital. La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña Alexandra Ocles, ella es directora del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias. ¿Cómo está, Alexandra? Gisela, un gusto, buenas tardes, un saludo a todos ustedes, un saludo a quienes conforman FM Mundo en este nuevo año y un saludo también afectuoso a los ciudadanos. Muchísimas gracias. Un feliz año para usted también. Gracias. Hay que empezar con buena gana este año, ¿no? Con buena gana, claro que sí, con mucha energía. Sin muchos riesgos. Esperemos. Sí. El fin de este convenio es identificar proyectos de interés mutuo entre el municipio y justamente la Secretaría de Gestión de Riesgos y realizar acciones encaminadas al fortalecimiento de las capacidades de respuesta de la ciudadanía frente a eventos naturales o adversos. Yo creo que ese es un reto grandísimo, porque según entiendo este proyecto además plantea ferias para información a la ciudadanía, plantea un montón de activaciones comunicacionales justamente para que la ciudadanía conozca cómo actuar en momento de riesgo, pero a mí me preocupa porque todo eso está bien, la ciudadanía vivimos en una zona de riesgo, ya lo hemos dicho 1000 veces, la ciudadanía debe saber cómo actuar en un momento de riesgo, porque hay un terremoto y todos estamos actualizándonos en la información, pero de pasa no tenemos ningún desastre natural y nos olvidamos completamente. Quito es una ciudad que tiene cerca del 70% de sus construcciones ilegales o que no han sido hechas con las normas adecuadas. Eso, en un momento de desastre natural, es un riesgo grandísimo. Así es. Creo que hay varios temas con los cuales queremos trabajar en la ciudad de Quito. Para nosotros era importante poder tener esta aproximación. Desde hace mucho tiempo el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos no había tenido como esta posibilidad de articular a las dos instituciones y poder desarrollar una serie de actividades en torno a construir una cultura de prevención, y ese es nuestro principal reto. Pero también hay otros temas que son importantes. Yo el año anterior estuve recorriendo todo el país, reuniéndome con las nuevas autoridades y generando también una serie de espacios de articulación en el marco de la ejecución de la política pública de gestión de riesgos. Y uno de esos temas fundamentales, como usted acaba de decir, Gisela, es precisamente el cumplimiento de la norma ecuatoriana de construcción, un tema muy delicado, un tema que a la hora de construir, sea una casa pequeña como sea un edificio, los propietarios, los inversionistas, tienen que tener en la mira la necesidad de cumplir esas normas o esa norma específicamente. Además, porque vivimos en una ciudad que está asentada sobre una falla, ¿no es cierto? Y que en el caso de un sismo podemos tener ya, hay estudios del Banco Interamericano de Desarrollo que hablan de la cantidad de pérdidas tanto en vidas humanas como también en recursos económicos por la pérdida de infraestructura. Así que es importantísimo poder trabajar con el municipio para que haya un control mucho más efectivo de la aplicación de la norma ecuatoriana de construcción y sobre todo de poder generar con la ciudadanía una actitud más de corresponsabilidad frente a un hecho que puede pasar en cualquier momento. Yo recuerdo varias veces he conversado con expertos en desastres naturales, como el caso del ingeniero Hugo Yepes, que es un hombre que en estos temas lo conocemos todos, tiene una gran capacidad incluso de ver lo que podría pasar. Yo le digo a él siempre que parece brujo, porque lo que dice pasa. Pero esa es la capacidad y la preparación que tienen justamente en estos temas, ¿no? Y recuerdo que él decía muchas veces que si en la sierra o en Quito simplemente hubiese pasado el terremoto que vivimos en la costa, que fue de ¿cuántos grados? Fue de 7 grados en la escala de Richter. Y si eso pasaba en Quito por la calidad de la construcción, el desastre y las víctimas hubiesen sido realmente terribles. Sí, así es. Y lo ha repetido varias veces. Y es que es así. Los estudios que se han hecho en Quito y los que se están haciendo dan cuenta de eso. Por tanto, es importante que podamos tener, e insistimos siempre con las autoridades, del ordenamiento territorial es vital para un proceso de planificación. Lo que hoy vemos que sucede en varios barrios de nuestra ciudad, Turubamba, Solanda, ¿no es cierto?, que tienen procesos de deslizamiento
con afectaciones estructurales a viviendas. Digamos, hay que pensar en un reasentamiento de esa zona. Es bastante complejo. Por tanto, la planificación territorial, el ordenamiento territorial para las autoridades locales es vital a fin de evitar esto. Los estudios de suelo y el uso y la gestión del suelo se convierten en una herramienta potente para el desarrollo de la ciudad. Yo siempre les digo a los alcaldes, cuando uno quiere celebrar a la ciudad, ¿no es cierto?, en las fiestas de nuestras ciudades, no solo basta con armar la farra, basta también con, o es importantísimo, poder entregarle al ciudadano una ciudad segura y una ciudad resiliente. Y para eso hay que trabajar de forma coordinada, articulada, e implica además que el ciudadano aprenda a cumplir las normas. Y en esto tenemos un déficit enorme en torno a cómo la gente construye en nuestra ciudad, con el maestro amigo, el maestro que ha hecho varias casas ahí en el barrio, o el que nos ha ayudado en varios momentos a nivel familiar. Es decir, es bastante informal la forma bajo la cual se construye en Quito, y eso es una gran debilidad para la ciudad. Por tanto, queremos trabajar en ese sentido para hacer los ajustes correspondientes. Hay experiencias importantes sintonizadas, por ejemplo, con las cámaras de la construcción a nivel local, que pueden apoyar en este proceso de impulsar un mecanismo de control mucho más exhaustivo para que toda la carga no caiga solo en el municipio, sino podamos compartirla también. Justo que usted habló del tema de la resiliencia, ¿no? De ciudades resilientes. Yo hace poco, el año pasado, fui a un congreso justamente de construcción. Estaban los más grandes constructores, era de arquitectura y construcción, los más grandes constructores del país, y hablaban justamente del tema de que ahora lo que hay que hacer es construcciones resilientes. Es decir, que en caso de un desastre natural, no solo que la gente se salve, o sea, no solo que no existan muchas víctimas fatales, sino también que esas personas que perdieron sus casas, pero que no murieron, puedan rehacerla lo más pronto posible, rehacer su vida. Es decir, no es que gracias a Dios estoy con vida, el edificio no me cayó encima, pero que mi vida pueda rehacerse fácilmente, que volvamos las ciudades a empezar a salir a trabajar, a todo, luego de un desastre natural, lo más pronto posible. Eso es una construcción resiliente, que puedas volver a tu casa y seguir viviendo en ella luego de un terremoto grande, ¿no? Eso es lo importante, no solo que salves tu vida. Así es. Y eso decían, y creo que había una gran, lo que me gustó mucho de ese congreso, que yo fui moderadora en aquel congreso, era de que los grandes constructores del país estaban de acuerdo en que había que hacerlo, estaban conscientes de que Quito es una zona de grave riesgo natural y que había que cambiar la forma de construir en la ciudad. Creo que es un momento en el cual entonces organizaciones como las que usted dirige, gestión de riesgos, y también los municipios deben unirse justamente a ese sector que sí quiere un cambio en la construcción y que sí quiere cumplir las reglas. Y es vital. Nosotros el año anterior impulsamos el Acuerdo Nacional por la Reducción de Riesgos. Y uno de los elementos fundamentales del acuerdo, uno de los ejes fundamentales, es precisamente esta necesidad de establecer alianzas público-privadas. Por eso hablaba yo de las cámaras de la construcción, para que los municipios puedan establecer este mecanismo de mayor control y de mayor acción, sobre todo en el cumplimiento de la norma ecuatoriana de construcción. Pero hay un principio, Gisela, que es importante cuando uno reconstruye, es decir, después de un desastre, la fase que viene es la de la reconstrucción. Y en esa reconstrucción es importante para nosotros aplicar el principio de reconstruir mejor, que implica que no puedo volver a cometer los mismos errores que afectaron mi vivienda, sino que tengo que establecer todos los mecanismos adecuados para que esa reconstrucción ofrezca garantías a la familia que habita en esa vivienda, o a la infraestructura. Nosotros estamos impulsando conjuntamente con el Ministerio de Finanzas, el Ministerio de Salud y Educación un proyecto conjuntamente con el BID para el reforzamiento de estructuras educativas y de salud frente a la posibilidad de un desastre natural, especialmente de un sismo. Así que hay varios temas que se pueden ir desarrollando en este mecanismo de alianza público-privada y que permite que también los sectores privados
tengan una mayor preocupación y un involucramiento en la gestión de riesgos. Se hablaba justamente una época de que sería bueno incorporar como responsable también en el hecho de una construcción, es decir, que cuando hay un terremoto, un desastre natural y una construcción cede y no da porque sus cimientos no eran los correctos, que también ahí haya una responsabilidad legal del constructor. Es decir, no solo que es mi casa, la perdí, ya me quedé sin plata, no, sino que el constructor, por no haber hecho bien su trabajo, tenga una responsabilidad legal en esa casa que no resistió un terremoto. Y ese es uno de los principios que está colocado también en la Ley de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo, que en su momento fue tan cuestionada porque en el marco de la autonomía de los gobiernos locales no siempre se pretende ser como supervisado. Digamos, la autonomía no quiere decir que voy a hacer lo que me da la gana. La autonomía quiere decir que tengo que cumplir con la norma, tengo que cumplir con la planificación, pero además tengo que cumplir con una serie de estándares que son importantísimos en el marco del desarrollo de una ciudad. Es decir, cuando uno piensa en la agenda de hábitat, cuando uno piensa en la planificación de la ciudad, ¿cómo hago yo que mis ciudadanos tengan garantizado el derecho a la ciudad? ¿No es cierto? Y ese pensar en el derecho a la ciudad tiene una serie de implicaciones bastante amplias que no solo tiene que ver con que yo tenga la vivienda, sino que además tenga los servicios, esté en una zona que no me signifique riesgos. Seguimos teniendo en nuestras ciudades asentamientos irregulares y muchas veces de esos asentamientos irregulares están en zona de riesgo. Así que todos esos elementos tienen que revisarse y por eso nuestro interés, además que son actores fundamentales del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos, todos los gobiernos locales. Ahora, Quito tiene un plus, que es que ya tiene identificadas sus zonas de riesgo, ¿no? Sí. Y se hizo una guía por muchos años de cuáles son esas zonas de riesgo. A mí lo que me preocupa es que parece que no la quieren usar, no la aplican, porque tiene identificado y todos los años tenemos inundaciones en los mismos sectores, tenemos deslaves en los mismos sectores, y ya sabemos dónde son, ya sabemos dónde están, y no pasa nada. Y por eso nuestra apuesta a la reducción de riesgos, porque es decir, cada uno de los gobiernos locales tiene su unidad de gestión de riesgos, Así es. tiene su agenda de reducción de riesgo y tiene identificada, tiene zonificada, tiene un mapa impresionante de cada una de sus zonas más vulnerables en la ciudad. Y por eso nosotros creemos que es importante en esta lógica de involucrar a los sectores privados. El desarrollo inmobiliario, ¿no es cierto?, tiene que tener en cuenta estos elementos para poder garantizar ese derecho a la ciudad. Cuando se establecen los asentamientos irregulares en algunas zonas, rápidamente tiene que haber una actuación inmediata de los gobiernos autónomos para evitar, porque tenemos serias complicaciones, es decir, cuando estamos empezando la época invernal y como usted bien decía, en varias zonas tenemos estas inundaciones recurrentes, ya sabemos que siempre se inundan, casi parecería que son parte del paisaje de cada año, pero eso significa que no se están desarrollando obras de mitigación, no estamos reduciendo el riesgo y al contrario, estamos dejando que cada año tengamos mayor afectación. En el 2019, por época lluviosa, el país tuvo una pérdida aproximadamente de $100 millones. En este contexto, en donde los recursos son escasos, perder dinero es bastante complejo. Y prevenir nos hace ahorrar dinero, justamente. Y prevenir nos hace ahorrar dinero, reducir el riesgo nos hace menos vulnerables, nos expone muchísimo menos a situaciones complicadas. Y siempre les digo yo, no hay recurso público ni recurso privado, es decir, familias que se ven afectadas por inundaciones no son familias que cuentan con los recursos económicos suficientes, son familias que tienen un sustento básico que a veces pierden cosecha, pierden vivienda. Las pérdidas son inmensas, por tanto, es fundamental que podamos trabajar muchísimo más en la reducción del riesgo. Yo le agradezco muchísimo a Alexandra Ocles, directora del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias, por habernos acompañado y contarnos estas buenas nuevas para la ciudad capital. Esperemos que la ciudadanía, como usted dijo, también haga lo suyo y tenga conciencia de que vivimos y repetimos, y lo hay que repetir todos los días en casa, con nuestras familias. Quito es una zona de alto riesgo de desastres naturales. Aprendamos a vivir con ellos, pero con responsabilidad. Así es, construir una cultura de prevención es nuestro reto. Muchísimas gracias, Alexandra Ocles, por habernos acompañado.